Ella desapareció en menos de 10 minutos. No hubo gritos, no hubo huellas, no hubo testigos que pudieran decir con certeza qué había pasado. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Y, sin embargo, toda la ciudad señaló al mismo hombre. Al único que jamás debieron haber señalado. Todo comenzó en una tarde que parecía como cualquier otra, con el sol bajando detrás de las montañas y las calles llenándose de ese silencio raro que aparece cuando el pueblo entero está cansado. Sofía, una niña de 9 años, salió a jugar con su bicicleta rosa frente a la casa. Su madre, Camila, la observaba desde la janela mientras preparaba la cena, como hacía todos los días. Sofía sabía que no debía alejarse, y jamás lo hacía. Por eso nadie entendió cómo, en tan pocos minutos, había desaparecido por completo. Cuando Camila se dio cuenta de que la bicicleta seguía tirada en la acera y la niña no estaba en ninguna parte, el mundo se desmoronó. Su grito rompió la calma del vecindario. Los vecinos salieron corriendo, miraron en los jardines, en los callejones, detrás de los autos. Llamaron a la policía antes de que pasaran 15 minutos. Todo se movía rápido, pero no lo suficientemente rápido para una madre que ya no podía respirar. El pueblo tenía apenas 5.000 habitantes, y todos sabían de todos. Era cuestión de tiempo para que la desesperación encontrara un culpable. Y lo encontró en el lugar equivocado. Eduardo vivía 2 casas más abajo. Era un hombre de 40 y tantos años, solitario, tímido, de pocas palabras. Trabajaba como restaurador de muebles antiguos y pasaba los días encerrado en su pequeño taller. Era amable, tranquilo, pero diferente. Y, en pueblos pequeños, diferente es suficiente para levantar sospechas. Lo vieron esa tarde caminando cerca del parque. Lo vieron mirar hacia la calle donde jugaba Sofía. Lo vieron solo, siempre solo. Y, cuando la policía llegó sin ninguna pista concreta, alguien mencionó su nombre. Bastó una sola frase para que el rumor se volviera sentencia. Eduardo estaba cerca. Seguro fue él. La policía tocó su puerta en plena noche. Eduardo abrió sorprendido, con las manos manchadas de barniz y el olor de madera vieja impregnado en la ropa. Necesitamos hacerle unas preguntas, dijo uno de los oficiales. El hombre asintió sin protestar. Nunca imaginó lo que vendría. Mientras tanto, Camila se derrumbaba en la cocina. La imagen de la bicicleta en el suelo no salía de su mente. Sus manos temblaban, su cuerpo entero temblaba. Lo único que quería era a su hija de regreso. Y cuando le dijeron que había un sospechoso, no preguntó detalles, solo lloró y dijo: «Por favor, tráiganmela». El interrogatorio de Eduardo duró horas. Le preguntaron dónde estaba, qué había visto, si conocía a Sofía. Él respondió con sinceridad: había pasado la tarde trabajando, había ido al parque solo para dar un respiro a la espalda y nunca había hablado con la niña más que para saludarla cuando la veía con su madre. Pero cada una de sus respuestas parecía alimentar más sospechas. Cuando finalmente lo dejaron ir, no porque confiaran en su inocencia, sino porque no tenían pruebas, la noticia se había esparcido como pólvora. La gente lo miraba como si ya fuera culpable. Algunos cruzaban la calle para evitarlo. Otros murmuraban cuando él pasaba. Eduardo intentó bloquearlo todo, pero nadie puede ignorar cuando una ciudad entera te acusa de monstruo. 3 días después, la policía volvió. Esta vez, no pidieron permiso para entrar. Registraron su casa, su taller, sus armarios. Rompieron cajones, vaciaron cajas, inspeccionaron cada rincón con la esperanza de encontrar algo. No encontraron nada. Y aún así, lo llevaron esposado. El pueblo se reunió en la calle para ver cómo se llevaban al principal sospechoso. Nadie preguntó si había pruebas. Nadie pidió calma. Nadie pensó que tal vez estaban destruyendo a un inocente. Las emociones se habían vuelto más fuertes que la razón. Dentro de la comisaría, Eduardo mantenía la cabeza baja. Estaba agotado, devastado, con las manos frías y los ojos enrojecidos. Lo trataban como culpable, incluso sin una sola evidencia. «Díganos dónde está la niña», insistieron una y otra vez. «No sé», respondía él, con la voz quebrada. «No sé nada. Por favor, créanme». Pero nadie lo hizo. Mientras tanto, Camila recorría cada rincón del pueblo con una foto de Sofía entre las manos. Caminaba sin descanso, sin dormir, sin comer. Todos intentaban ayudar, pero cada día sin respuestas era un martillo golpeando su pecho. Una madre desesperada no piensa, solo siente.
Y lo que sentía era que estaba perdiendo a su hija y que nadie estaba haciendo suficiente. El cuarto día, algo inesperado sucedió. Una anciana que vivía en las afueras del pueblo llamó a la policía. Había visto una camioneta blanca que no pertenecía a la zona. La había visto detenerse cerca del bosque. Había visto a un hombre nervioso, en actitud sospechosa. Y, la mañana después de la desaparición, la camioneta ya no estaba. Aquella pista encendió alarmas. La policía revisó cámaras de seguridad en las carreteras cercanas. Y, por primera vez en todo el caso, encontraron algo importante, una camioneta blanca, vieja, con una placa parcialmente visible. El vehículo había pasado por la entrada del pueblo justo a la hora en que Sofía desapareció. El dueño de la camioneta vivía a 40 kilómetros. Cuando llegaron a su casa, vieron claramente que estaba alterado. Nervioso. Sudoroso. Y, al registrar su propiedad, encontraron un pequeño zapato rosa. Los oficiales se quedaron helados. Eduardo, en ese instante, estaba en una celda sin ventanas. Sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Encontraron a Sofía esa misma tarde, dentro de una cabaña abandonada en medio del bosque. Estaba asustada, sucia, llorando, pero viva. Tan pronto la vio, Camila cayó de rodillas, la abrazó tan fuerte que parecía querer unirla a su propio pecho. Sofía repetía una y otra vez. No fue el vecino, no fue el vecino. Camila se congeló. La policía se congeló. El mundo se congeló. La niña contó que un hombre desconocido la había engañado para que se acercara a la camioneta. Que había intentado escapar. Que lloró, gritó, pero nadie escuchó. Y que estuvo todo ese tiempo esperando que su mamá la encontrara. Eduardo fue liberado esa misma noche, pero la libertad no era suficiente. Salió con la mirada perdida, como alguien que ya no sabía quién era. El pueblo entero guardó silencio. Nadie sabía cómo mirarlo. Nadie sabía cómo disculparse. Y algunos, incluso, se escondieron para no enfrentarlo. Camila fue a buscarlo. Con la hija aún en brazos, se acercó con lágrimas en los ojos. Él levantó la mirada lentamente, inseguro. «Perdón», dijo ella, con la voz frágil. «Perdón por todo lo que te hicimos». Eduardo no respondió. Solo respiró hondo. La herida era demasiado grande. La injusticia demasiado profunda. Camila insistió. «¿Mi hija te defendió, incluso cuando todos nosotros te señalamos?» Hubo un largo silencio. Un silencio pesado, doloroso, cargado de todo lo que había pasado. Finalmente, Eduardo dijo, con palabras que temblaban. «No quiero que me pidan perdón. Solo quiero que, cuando vean a alguien diferente, recuerden lo que hicieron conmigo». Camila bajó la cabeza. No había nada más que decir. Sofía, desde el abrazo de su madre, estiró la mano y tocó el brazo de Eduardo. Ese gesto pequeño, puro, inocente, fue la única reparación que importó. Que nos recuerdan que la justicia verdadera empieza en el corazón. Esa noche, el pueblo aprendió una lección dura. No hay nada más peligroso que el miedo queriendo encontrar un culpable antes de encontrar la verdad. Y, si esta historia tocó tu corazón, escríbenos comentarios o que voce faria se vise alguien siendo acusado injustamente. Suscríbete al canal y deja tu like para que más personas escuchen historias que nos recuerdan que la justicia verdadera empieza en el corazón.